Roque Espaillat y su preocupación por el medio ambiente. Hola a todos. La preocupación del Dr. Roque Espaillat, el cobrador, refleja una realidad alarmante que debería inquietar a todos los dominicanos. La disminución de agua en los ríos del país es un signo evidente de un problema mayor, uno que amenaza la sostenibilidad y el equilibrio de nuestro ecosistema. Cada vez son más los ríos que, si bien no se han secado por completo, muestran un notable descenso en su caudal, una situación que no puede ser ignorada. En la actualidad ya se han secado más de 400 ríos en la República Dominicana. Esto es alarmante. La deforestación y la tala indiscriminada de árboles son prácticas que, lejos de ser controladas, parecen aumentar con el tiempo. Esto no solo afecta la biodiversidad y la calidad del suelo, sino que tiene un impacto directo en la disponibilidad de agua. Sin árboles que sostengan el suelo y regulen el flujo del agua, los ríos pierden su capacidad para mantenerse caudalosos, lo que a su vez afecta a las comunidades que dependen de ellos para su subsistencia. Esta degradación ambiental, si no se detiene y revierte, podría llevar a la República Dominicana a enfrentar problemas similares a los de nuestros vecinos. Países que han visto sus paisajes transformarse en tierras áridas y su calidad de vida deteriorarse como resultado de la pérdida de sus recursos naturales. Por lo tanto, es urgente que se tomen medidas concretas y efectivas para proteger nuestros bosques y ríos. Solo así podremos garantizar un futuro donde el agua siga siendo una fuente de vida y no un recurso en peligro de extinción. La preocupación del Dr. Roque Espaillat, conocido como el cobrador, subraya una realidad que debería movilizar a todos los dominicanos. La disminución del agua en los ríos del país no es simplemente un problema aislado, sino una manifestación clara de un desequilibrio ambiental cada vez más grave. Ríos que solían fluir vigorosamente ahora exhiben tristes reflejos de lo que una vez fueron, sus caudales reducidos a meros hilos de agua. Este fenómeno es, en gran medida, el resultado de la deforestación y la tala indiscriminada de árboles. Los bosques, con su rica vegetación, juegan un papel crucial en la regulación del ciclo hidrológico. Absorben y liberan agua, manteniendo así un equilibrio que asegura un flujo constante en los ríos. Sin embargo, cuando estos bosques son destruidos, ya sea para la expansión agrícola, la urbanización o la explotación de recursos, este delicado equilibrio se rompe. La pérdida de cobertura forestal conduce a la erosión del suelo, la disminución de la capacidad de absorción de agua y, en última instancia, a la reducción del caudal de los ríos. La situación se agrava aún más con el cambio climático, que intensifica los periodos de sequía y altera los patrones de precipitación. Sin la protección natural que brindan los bosques, los ríos se vuelven vulnerables a estos cambios, reduciendo su capacidad para sostener la vida y las actividades humanas que dependen de ellos. Esto tiene repercusiones directas sobre las comunidades locales, que ven afectadas sus fuentes de agua potable, su capacidad para la agricultura y la pesca, y en general, su calidad de vida. El deterioro ambiental que estamos experimentando en la República Dominicana tiene el potencial de convertir nuestro paisaje en uno similar al de algunos de nuestros vecinos, donde la desertificación y la escasez de agua son realidades cotidianas. Esto no solo implicaría un desastre ecológico, sino también económico y social, pues la falta de agua puede desencadenar conflictos, migraciones forzadas y una crisis humanitaria. Para evitar este destino, es imperativo que se implementen políticas y prácticas sostenibles. La reforestación, la protección de las cuencas hidrográficas, la gestión adecuada de los recursos naturales y la educación ambiental son pasos fundamentales. Solo mediante un esfuerzo conjunto y decidido podremos revertir el daño causado y asegurar que nuestros ríos sigan siendo arterias vivas que nutren a nuestra nación. En resumen, la advertencia del Dr. Espaillat no es solo un llamado a la reflexión, sino una urgente invitación a la acción. Es una responsabilidad que recae en todos nosotros, desde las autoridades hasta cada ciudadano, para proteger y preservar nuestros recursos naturales, garantizando así un futuro sostenible para las generaciones venideras. La tala indiscriminada de árboles en la República Dominicana es uno de los problemas que más ha abordado el Dr. Roque Espaillat, aparte de la corrupción y la impunidad. Esta situación afecta no solo el medio ambiente, sino también la agricultura, la biodiversidad y el clima local.
A continuación, se desarrolla y amplía sobre las acciones y desafíos que enfrenta el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales para abordar esta problemática. La tala indiscriminada de árboles en la República Dominicana ha sido un problema persistente durante décadas. Esta práctica no solo contribuye a la deforestación y la degradación del suelo, sino que también afecta negativamente a los recursos hídricos, reduce la biodiversidad y exacerba los efectos del cambio climático. Además, la tala ilegal a menudo está vinculada a problemas de corrupción e impunidad, lo que dificulta aún más su control y mitigación. A pesar de los esfuerzos, el Ministerio de Medio Ambiente enfrenta varios desafíos en su lucha contra la tala indiscriminada de árboles. Corrupción e impunidad. La corrupción en diferentes niveles de gobierno y la falta de aplicación efectiva de la ley permiten que la tala ilegal continúe sin consecuencias significativas. La impunidad es un problema persistente, ya que muchos responsables de la tala ilegal no son llevados ante la justicia. El ministerio a menudo enfrenta limitaciones presupuestarias y falta de personal, lo que dificulta la implementación y el monitoreo efectivo de las políticas ambientales. La falta de equipos y tecnología adecuada también limita la capacidad de vigilancia y control. La pobreza y la falta de oportunidades económicas en áreas rurales a menudo llevan a las comunidades a recurrir a la tala de árboles como fuente de ingresos. Es necesario encontrar un equilibrio entre la conservación forestal y las necesidades de desarrollo económico de las comunidades locales. Los efectos del cambio climático, como sequías prolongadas y eventos climáticos extremos, agravan la situación, afectando la salud de los bosques y aumentando la presión sobre los recursos naturales. La tala indiscriminada de árboles en la República Dominicana es un problema complejo que requiere un enfoque integral y colaborativo. Aunque el Ministerio de Medio Ambiente ha tomado medidas significativas para abordar esta situación, es fundamental fortalecer la aplicación de la ley, aumentar la inversión en recursos y tecnología, y promover una mayor conciencia y participación comunitaria en la conservación forestal. Solo a través de un esfuerzo conjunto y sostenido se podrá lograr un equilibrio entre la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible del país. Para revertir la situación crítica de la disminución de agua en los ríos de la República Dominicana, es necesario implementar un enfoque integral que involucre diversas estrategias y la colaboración de múltiples sectores de la sociedad. A continuación, se presentan algunas medidas que podrían ayudar a mitigar y revertir este problema. Reforestación y restauración de ecosistemas. Iniciar programas de reforestación a gran escala, especialmente en áreas críticas como cuencas hidrográficas y zonas deforestadas. Restaurar humedales y otros ecosistemas acuáticos que actúan como reservas naturales de agua. Protección de cuencas hidrográficas. Establecer y hacer cumplir leyes que protejan las cuencas hidrográficas de la deforestación y la contaminación. Crear zonas de conservación alrededor de los cuerpos de agua y restringir las actividades que puedan dañarlas. Manejo sostenible de los recursos naturales. Promover prácticas agrícolas sostenibles que reduzcan la deforestación y mejoren la gestión del suelo. Fomentar el uso de técnicas de cultivo que conserven el agua, como la agricultura de conservación y el riego por goteo. Educación y concienciación ambiental. Implementar programas educativos para concienciar a la población sobre la importancia de conservar los bosques y los recursos hídricos. Involucrar a las comunidades locales en proyectos de conservación y restauración, promoviendo la participación ciudadana. Políticas y regulaciones efectivas. Desarrollar políticas públicas que promuevan la sostenibilidad ambiental y penalicen la deforestación y la tala ilegal. Fortalecer las instituciones encargadas de la gestión y protección de los recursos naturales. Innovación y tecnología. Utilizar tecnologías avanzadas para monitorear el estado de los ríos y las cuencas hidrográficas, facilitando una gestión más eficiente y oportuna. Desarrollar sistemas de alerta temprana para detectar y responder a problemas como la deforestación y la contaminación. Fomento de la economía verde. Promover el ecoturismo y otras actividades económicas que dependan de un entorno natural saludable, incentivando la conservación. Si te ha gustado el video, regálame un like, comenta y comparte, pero sobre todo, suscríbete al canal. Gracias.